Listo, Karen, ya ahí empezó a grabar. Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que se va a tratar a continuación son los proyectos, que tiene como finalidad explicar y aprender sobre cómo se originaron los proyectos, de qué lo caracteriza, cuáles son sus partes, cómo se clasifican y cuáles son sus representantes, al igual que importancia va a generar tener conocimiento sobre este tema en general. Nuestro grupo está conformado por Sebastián López, Juliana Devia, Laura Narváez, Jonathan Gutiérrez, Dayana Lozano y mi persona, Karen González, del grado 11A. Listo, Karen. Bueno, primero que nada, empezar dando como el objetivo general, que es lo que queremos lograr con este conversatorio. Bueno, el objetivo general de todo esto es dar a conocer las partes que conforman un proyecto, las bases que se necesitan para poder realizar un proyecto, los métodos que existen para ejecutar un proyecto y cada una de las clasificaciones y de las cosas que existen para llevar a cabo dichos proyectos. Entonces, con todo esto, queremos es que la persona que esté visualizando esta grabación salga con unas bases, que tenga una idea de cómo se puede, de cómo finalmente puede realizar y hacer realidad su proyecto, que de pronto en este momento solamente lo tiene en un pensamiento y de pronto pues más a futuro quiere hacerlo realidad. ¿Listo? Bueno, ese sería como el objetivo general, con lo que estamos buscando con este conversatorio y nada, querer compartirles nuestro conocimiento, que las personas que puedan ver estas grabaciones se vayan con un poco más de conocimiento del que ya tenían. ¿Listo? Listo, entonces vamos a dar inicio a todo esto y vamos a escuchar un poco de la historia, cómo se originó todo este tema y más adelante iremos contando qué partes son las que vamos a dar a conocer. ¿Listo? Entonces vamos con Juliana. Juliana nos va a comentar un poquito de la historia y otras cositas también. Gracias, Sebastián. Pues el término que tengo sobre la historia fue que la historia de los proyectos se basó en los años 50, donde marcaron el comienzo de la era de la gestión moderna de proyectos. Por lo general, más o menos, por dar un ejemplo, en esos años se edificaron como lo que fue un proyecto grande que fue la Torre Eiffel, que a la actualidad ha sido una de las construcciones más antiguas y ha durado bastante tiempo. Al igual, hay muchos proyectos que vienen con la misma trayectoria, los cuales también han llevado un ciclo normalmente que trae la vida, como por ejemplo que se empieza cuando se detecta un problema y termina cuando dicho problema queda resuelto. Entonces, por ejemplo, la Torre Eiffel la hicieron con el fin más que todo como un mirador en la ciudad de París. También para realizar los proyectos hay ciertas fases, como por ejemplo, una de las primeras fases es la idea con la que vamos a ejecutar este proyecto. La segunda fase es la visión a la que vamos a llevar el proyecto. La tercera es la acción con la cual vamos a desarrollar para poderlo cumplir. Y como última medida es ya la ejecución del proyecto a la cual vamos a dar la solución y la terminación, por decirlo, al problema que tenemos. Juliana, muchas gracias. Y démonos cuenta que ahí Juliana nos abarcó más de lo que debía, pero fue un buen punto que nos está planteando cuando tenemos un problema
nos está dando la posibilidad de resolverlo y qué es lo que debemos hacer cuando finalmente ya está resuelto, listo. Entonces es como recordar de lo que acaba de decir Juliana y muy bien. Entonces seguiríamos hablando un poquito más de lo que es la definición, de lo que es realmente el proyecto, que es lo que busca el proyecto finalmente, y pues eso nos lo va a compartir nuestro compañero Jonathan. Listo, Jonathan, lo escuchamos. Muchas gracias, Sebastián. Como mi compañero, yo le vengo a compartir la parte de la definición de los proyectos, que en pocas palabras se puede decir que es una planificación y ejecución de serie de acciones en el cual uno puede conseguir un objetivo determinado. Al decir un objetivo determinado, dependiendo del proyecto que arme, de una empresa o de una microempresa o de un negocio. Para poder hacer esto, se tiene que llevar a cabo una tarea determinada, en el cual establezco un modo que se va a realizar de una forma en el cual el proyecto se tienen que ir recogiendo planificaciones. ¿A qué se refiere con planificaciones? Como podemos ver en la imagen, planificaciones se está refiriendo a notas, a cómo avance el proyecto y cómo se produzca. Ejemplo, se puede resumir por una microempresa de zapatos. Para eso tiene que haber objetivos, planearse lo que van a hacer, la publicidad, que el logo que van a hacer. Cuando empiecen a hacer el proyecto que ya formaron, tienen que ir por planificaciones, o sea, notas, horarios, en el cual tienen que ir formando el orden para que todo vaya bien. En el cual, pues, logrando esto, se podrá llevar a cabo el proyecto. También se puede agregar algunos detalles como conclusión de recursos por medios necesarios para llevarlo a cabo. A decir medios necesarios significa publicidad por televisión, carteles y todo lo que se pueda abarcar en el proyecto para poderlo llegar a conocer y llegar a cumplir determinadamente el proyecto propuesto. Hey, listo, Jonathan, muchas gracias. Lo que nos acaba de compartir Jonathan es bien importante. ¿Por qué? Porque se nos estaba contando lo que es la parte, lo que es la planificación, lo que es la parte de la ejecución. Entonces, todo eso tiene mucho que ver y nos abarca bastante de lo que es el tema del proyecto. Entonces, Jonathan, gracias. Vamos a seguir viendo un poquito más. Vamos a seguir con Dayana. Dayana nos quiere contar como las características principales, que son según el grado de dificultad. Entonces, vamos a escuchar a Dayana. Terminada Dayana, vamos a dar como una retroalimentación de lo que ella nos comparta. Listo. Entonces, Dayana, ya puedes hablar. Muchas gracias. Ok. Les voy a hablar sobre algunas características en los proyectos. Bueno, para empezar, de los proyectos tienen el cual es el objetivo que es único, con unos requisitos concretos en un plazo determinado. Dicho esto, características comunes. Algunas de esas son que un proyecto cuentan con una fase de planificación, ejecución y entrega. También se ven afectados por la incertidumbre. Un proyecto también lo forma un equipo de trabajo que es totalmente diferente a otro proyecto. Son temporales. Esto quiere decir que cumple con plazos determinados. Y también se resumen en objetivos y metas. Además de todo esto, todos los proyectos se gestionan en base a 5 fases que son las principales, que son la preparación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la entrega. Pues esto fue todo lo que conseguí sobre las características. Había muchas más, pero no las podía decir todas porque son muy largas. Ya eso fue todo lo que conseguí.
Ahí pudieron escuchar una parte bien importante, que fueron las principales características que tiene en cuenta la parte del proyecto. Todas las características son bien importantes, pero entonces esas características son las que se necesitan o las que se tienen en cuenta en el proyecto, pero hay otras características que también se pueden llamar como pasos, que son los que vamos a ver, que esos sí son aún más importantes porque son los pasos que se necesitan para la elaboración o la ejecución para llevar un proyecto a cabo. Listo, entonces esa parte se está dividida en dos personas, que está con Karen y mi persona. Entonces va a empezar Karen, son 10 principales pasos, Karen va a decir 5 y pues yo finalmente termino con los 5 dando una retroalimentación. Listo, entonces Karen ya va a empezar con los 5 pasos que son los principales y seguido seguiría yo. Perdón. Gracias, Sebastián. Y pues los pasos para la elaboración de un proyecto, como anteriormente lo dijo Sebastián, son 10. Y estos son los 5 primeros que voy a explicar. Cuando una persona por primera vez va a construir o a generar un proyecto, siempre se cuestiona qué se va a hacer. Esa es la pregunta que todo el grupo se genera. Y pues el primer paso que encontramos para la elaboración de un proyecto es la descripción, que es aquello que se va a llevar a cabo. Aquí se tiene que describir claramente qué finalidad va a tener aquel proyecto, qué quiere generar con el proyecto. También, qué propósito tiene el proyecto, digamos, para la sociedad. El segundo paso es ¿por qué? ¿Por qué se realiza el proyecto? Y aquí es donde entra la justificación, que es la solución a la problemática del proyecto. Para describir claramente y dar solución a esta problemática, el grupo tiene que realizar diferentes visualizaciones, tiene que investigar, indagar sobre los problemas según el proyecto que haya escogido. El tercer paso es ¿para qué? ¿Para qué se realiza el proyecto? Y aquí es donde se describen los objetivos tanto general como específicos. Mediante el objetivo general, como la misma palabra lo dice, generaliza el objetivo como tal de todo el proyecto, ya que mediante los objetivos específicos, que son aquellas estrategias para llegar al objetivo general, es el que se utiliza como tal para desarrollar y poder alcanzar las metas de aquel proyecto. El cuarto paso es ¿para quiénes? ¿Para quiénes se va a generar el proyecto? Donde aquí entra el público beneficiario, que es aquel que puede ser el público beneficiario directo que se beneficia mediante la ejecución del proyecto. Y también se encuentran los beneficiarios indirectos, que son aquellos que no están dentro del proyecto, pero siempre van a tener un impacto de aquel proyecto realizado. Y el quinto paso es ¿dónde? ¿Dónde se va a realizar el proyecto? Ya que es lo más importante porque es la localización donde se va a generar dicho proyecto, donde se va a ejecutar y se va a tener en cuenta para que las personas que vivan alrededor de él lo puedan aprovechar. Y estos básicamente son los primeros 5 pasos que a continuación Sebastián va a seguir explicando los demás pasos. Listo, Karen, gracias. Démonos cuenta que ahí Karen, en los objetivos en los pasos que ella nos estaba compartiendo, son más que todas las preguntas principales que se hacen en la realización de un proyecto, ¿no? Como para quién va dirigido, cómo se va a hacer, con qué finalidad, todo eso. Entonces, los pasos que yo voy a compartir son más enfocados como ya en la ejecución de dichos proyectos. Listo. Entonces, faltando 5 pasos más, seguiríamos con el sexto, que el sexto paso, ¿cómo se llama? Es cómo lo haremos, cómo nosotros vamos a realizar el proyecto.
perdón, para este paso lo conocemos más que todo como la metodología. ¿Me están escuchando, Vicente? Pensé que tenía el micrófono apagado. Como para esta parte, te conocemos más que todo como la metodología. ¿Qué es la metodología? Pues la metodología es simplemente que son las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, antes de todo, antes de definir las actividades que nosotros tenemos, a través de las cuales son las que se ejecutará este proyecto, ¿qué es necesario? Pues es necesario establecer cuál será la estrategia o la forma más bien en la que se enfrentarán los objetivos propuestos, en la forma en la que se van a realizar y en la forma en la que se plantean pues dichos objetivos. Con el sexto paso daríamos nombre a la parte que se dice como cuáles, pero entonces ¿cuáles qué? Pues cuáles actividades. Cuando decimos que dichas actividades las conocemos más que todo como qué, como las tareas que se van a llevar a cabo en la realización del proyecto, ¿no? Bueno, para poder nosotros alcanzar estos objetivos a través de las estrategias que nos han propuesto, ¿qué es necesario? Pues es necesario contar con un plan, con un plan que sea detallado, donde especifique las actividades, que las describa y que cada persona se responsabilice de ella. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de actividades, dicha actividad tiene que tener persona que la plantea, persona que la realiza, persona que la lleva a cabo. Cada actividad tiene esa parte. Seguiríamos con la octava, que es en cuándo. ¿Cuándo qué? Cuando estamos hablando de cuándo, nos estamos refiriendo a tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, cabe recalcar que nos referimos a esa palabra de cuándo, es necesario decir que es obligatorio un cronograma. Un cronograma, me imagino que me imagino que lo debe conocer todo el mundo, es una parte principal de todo proyecto. Todo proyecto necesita tener un cronograma. ¿Para qué? Para la distribución de las actividades en el tiempo que se vaya a realizar. Bueno, eh, en esta parte del cronograma nos referimos a darle un tiempo a cada cosa, a un tiempo en el que se va a iniciar el proyecto, en el que apenas es una idea, como lo comentaba antes, en el que apenas es una idea, un pensamiento, que no se ha realizado nada y que no se ha llegado, que ni siquiera se ha elaborado en un papel o algo. Papi, estoy hablando. Que simplemente es una idea que tenemos como de realizar, pero no hemos llegado a nada. Entonces, para esto se hace este cronograma. Todo esto va ahí especificado. Todo esto es donde va, en el momento en el que empieza, en el momento en el que va avanzando, en el momento en el que se supone que tiene que terminar, en el momento que se tardará en realizarse y en ejecutarse este proyecto. Para esto es lo que utilizamos el cronograma, que es lo que sí, que es básicamente que nos da un control sobre las actividades que se están llevando a cabo. Eso es el cronograma, esa es la función del cronograma que hace en la elaboración de un proyecto. Seguiríamos con la parte novena, que son quiénes. Cuando hablamos de quiénes nos referimos al equipo de trabajo. Entonces, en este equipo de trabajo encontramos lo que son las personas, que son los recursos, y también a los humanos, que también lo que acá en el documento se llama así humanos, y de las instituciones que intervienen en estos proyectos. Con las estrategias, con las actividades y con todo este cronograma ya realizado, se nos facilita mucho más saber cuántas personas se necesitan para dicha obra, para dicho proyecto, para dicho, pues ya sea la finalidad del proyecto. Con todo esta, con las actividades anteriores mencionadas hechas, nos facilita aún más. Entonces, mire que es muy sencillo. Cuando hacemos la realización desde lo que es más que todo el cronograma, cuando tenemos esas bases ya, entonces nos facilita saber cuánto personal vamos a necesitar. Bueno, también nos damos cuenta es que utensilios deberán comprarse para el equipo. ¿Qué otra cosa nos quedaría como más fácil? Bueno, en esta parte, ojo, en esta parte de quiénes es necesario identificar si se requieren alianzas con otras organizaciones. ¿Por qué es necesario? Por si de pronto el presupuesto que tenían inicialmente no alcanza
para la ejecución del proyecto. Entonces, en ese momento es necesario saber si necesitan patrocinios o de entidades, ya sean públicas o privadas, no importa, pero es necesario saber para poder comprar dichas herramientas, para poder cubrir con los gastos del personal y todo eso. Y finalmente daríamos fin con la parte de cuánto. Cuando nos referimos a cuánto, estamos hablando del presupuesto, ¿cierto? Del presupuesto que costó todo el proyecto. Papi, está hablando. Respete. Más llame al niño, por favor. Bueno, cuando nos referimos a esta parte, estamos hablando de lo que es el presupuesto y el financiamiento, ¿no? Bueno, en esta parte, ¿de qué nos quiere contar? ¿De qué queremos contar en la parte del presupuesto? Queremos dar a conocer todos los fondos participativos que estaban disponibles para los materiales y los financiamientos necesarios. Eso es lo que estamos contando en la parte de cuánto. Bueno, en lo que es la parte de la etapa del presupuesto del proyecto, consiste en dos cosas: en estimar los ingresos y los gastos posibles. ¿En qué? En un tiempo determinado, es simple. ¿Qué se recomiendan en estas elaboraciones? Pues que se recomiendan que los gastos del proyecto se ordenen por. Cuando hablamos se ordenen por, entonces yo acá hice una lista en las que se deben ordenar para poder llevar como un orden adecuado. ¿Listo? Entonces acá hay unos nombrecitos que yo los voy a dar, y es que entonces empezaríamos con el que se llama ítems recursos humanos, que estos corresponden exclusivamente a los honorarios de las personas que trabajan en esa obra, ¿listo? Que son los encargados pues finalmente de llevar el proyecto, son las personas que iniciaron el proyecto, los que llevaron a cabo la idea de este proyecto. También está el otro, que se llama ítem de equipamiento, que es la parte de la inversión. Esta simplemente corresponde a lo de los equipos que se requieren para llevar a cabo el proyecto, perdón, que es, como lo mencionaba antes, son los utensilios, son como los productos que se necesitaron pues para poder ejecutar el proyecto. Se ha dicho proyecto muchas veces, que estrés. Y ya, finalmente daríamos con el valor total del proyecto. Para finalizar la etapa, esto ya es finalizando ya el proyecto, finalizando ya esta etapa que es correspondiente a lo del presupuesto, ¿no? En esto es necesario, ojo, es necesario dar la cuenta del valor total del proyecto, o sea, todo. Que cuando hablamos de todo, ¿qué tenemos que sumar? Pues se suman todos los costos, lo que es materiales, recursos, equipamiento, y ya. Eso serían como todo lo que se tiene que sumar, que ahí pues va incluido absolutamente todo lo que se gastó, todo lo que se invirtió, de para qué necesitaban dicho dinero, en qué utilizaron aquel dinero, todo, ahí va especificado todo en ese, como por decirlo así, en un recibito. Entonces se cuenta todo, se le da el valor a cada cosa, todo lo que se necesitó, todo lo que se canceló, y ya, con eso daríamos finalidad a la parte de los pasos que se necesitan para la elaboración de un proyecto. Listo, entonces nos cuenta que ahí les dimos una idea como global de los principales pasos, los más importantes, porque esos son los más importantes que se necesitan para ejecutar un proyecto. Obviamente no son tan difíciles, porque la verdad son sencillos. Hay que entenderlos, comprenderlos, leerlos bien, interpretarlos bien, y nada, entonces seguiríamos dando paso a la clasificación, que eso lo va a decir nuestra compañera Laura. Entonces vamos a escuchar a Laura, que es la que nos va a contar la clasificación según el área. ¿Listo? Laura se salió. No. No, qué plan. El internet está lento y no alcancé a escuchar. Ok, Laura. Entonces vuelvo y le repito, ya acabé de terminar la parte mía. Entonces puedes dar inicio a la parte de la clasificación. ¿Listo? Vale, gracias. Vale. Esto a mí me tocó la clasificación por tipos de proyectos según el área de influencia. El primero es
proyectos supranacionales, que es implementando en grandes regiones, que por lo general superan las fronteras nacionales y continentes. Un claro ejemplo son las iniciativas que surgen al interior de la Unión Europea. Ejemplo de ello es ejemplo de ello sería el Banco Mundial, el Banco Europeo para el Desarrollo y Reconstrucción, el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones. Un claro ejemplo de proyectos de las supranacionales, ese sería. Podemos también encontrar el otro, que son proyectos internacionales. En este caso son proyectos que comparten 2 o más países, como por ejemplo podemos encontrar lo que la compañía McDonald's, que hace, por así ejemplo, una unión con otros países para poder promocionar el producto de ellos. También encontramos los proyectos locales, que alcanzan un límite de ciertas comunidades o localidades o pueblos como marcados a las acciones mucho más específicas. El ejemplo de proyectos locales es una escuela, un colegio, una casa de la cultura o una escuela de deporte, que sería lo más específico a lo que sería un proyecto local. También encontramos proyectos nacionales que se implementan, son propios de sistemas de gobierno centralistas, en los que marcan unas directrices desde la administración y son la de Familias en Acción o la devolución del IVA o el pago de la tercera, que sería un ejemplo de lo que es nacionales. Como podemos ver, ellos pagan a nivel nacional del Tolima lo de Familias en Acción, o la devolución del IVA o que últimamente es lo de la tercera. También encontramos proyectos regionales, que su nivel de incidencia es mayor que la de un proyecto local, pero a la vez menor que la de uno nacional. Por ejemplo, en España, las diputaciones provinciales mueven la iniciativa de este tipo. Un claro ejemplo de este proyecto es regionales. Es una central de abastos organizada por la cadena agrícola, que esta la podemos encontrar en Ibagué. Se supone que para este año, el proyecto de 2021, estaría listo un parque imperativo para el Tolima, que estaría también encontrado en Ibagué, y el metro elevado, que se nombró mucho en las noticias un tiempo, que también sería en Ibagué, lo estarían haciendo. Otro tipo es el proyecto de inversión, que es una serie de entradas y salidas de efectivo que generalmente se comienza con un desembolso inicial. Un ejemplo de ellos que le puedo dar es la construcción de una carretera para disminuir los costos de un transporte. Otro es el desarrollo de un software informático con el objetivo de vender el mismo y obtener beneficios, lo que quiere decir, o lo que hacen las empresas de celulares, que venden un celular y después sacan otra gama para ir sacando productos y ir vendiendo demás. Esos serían una de las clasificaciones de los proyectos más cercanos que podemos decir que se encuentran alrededor de nosotros y demás. Gracias. Laura, muchas gracias. Ya que Laura nos estaba contando, era una idea súper global de lo que estábamos hablando del proyecto. Entonces, Laura lo que nos estaba contando era lo que se trata según el área donde nos encontramos, en donde vivimos, lo que nos rodea. Entonces, muy importante aparte, porque es con lo que convivimos diariamente. Como nosotros, pues no nos quisimos quedar cortos con las explicaciones que dimos, entonces queríamos compartir más, y pues cada uno queremos como compartirles una parte de la clasificación. Cada uno tiene su tipo de clasificación. Entonces vamos a empezar, no sé, con Juliana. Vamos a empezar con Juliana, que Juliana nos quiere contar que la clasificación según el grado de experimentación, ¿cierto? Juliana nos puede contar esa clasificación, entonces la escuchamos y así vamos a seguir con los otros, incluyéndome a mí. ¿Listo? Entonces ya puedes hablar, Juliana. Gracias, Sebastián. Pues yo encontré sobre clasificación 2 puntos muy esenciales, lo cual fueron los proyectos simples,
que son aquellos cuyas tareas no tienen demasiada complejidad y que pueden realizarse en un tiempo relativamente corto. Los proyectos complejos, que son los que demandan mayor planificación o cuyas tareas son numerosas y requieren de una organización distinta a la de un proyecto simple, porque vamos a requerir una suma de tiempo más larga. Vea que en esa clasificación es bien chévere porque nos cuenta lo necesario, nos cuenta lo justo que necesitamos saber sobre ese tipo, sobre cuál tipo, pues sobre el tipo de grado de experimentación. Bueno, entonces vamos a seguir con quién, miremos a ver, vamos a seguir con Jonathan. Jonathan nos puede, perdón, Jonathan nos puede contar la clasificación según el sector. Entonces lo escuchamos, Jonathan. Muchas gracias. Como mi compañero Sebastián, me tocó clasificación según el sector. Al referirnos al sector significa lo laboral. Como expliqué en la definición, en la parte de una tienda de zapatería, eso puede ser la parte lateral de empresarial, porque una empresa, pero en este caso vamos a ver proyectos de construcción, proyectos de energía, proyectos de minería, proyectos de transformación, proyectos del medio ambiente, proyectos de industriales, proyectos de servicios y proyectos de banca confianza. Iniciamos con los de construcción. Se supone en la apuesta que es una marcha de una obra tipo civil, o sea, de muchas personas, o arquitectónica. Un ejemplo que podemos sacar puede ser cuando se construyen casas, puentes, edificios, negocios, locales, carreteras y entre muchos tipos que podemos sacar desde los proyectos de construcción, en la parte del sector de proyectos de construcción. El de proyectos de energía, eso es mayormente basado aprovechando el uso de la energía, su mismo nombre lo indica, en el cual podemos proceder como un hallazgo a las nuevas formas productivas. Por ejemplo, las nuevas formas producidas puede ser que ahora algunas casas pueden funcionar con energía solar gracias a unos paneles, energía eólica y muchos tipos de energía que se pueden usar hasta la actualidad. Proyectos de minería. Mayormente ese proyecto consiste en la extracción de los minerales del suelo. Los minerales que conocemos como que se encuentran ubicados en la tabla periódica como el oro, el cobre, la plata, y muchos diversos tipos, ya que son muchos minerales. Estos minerales son materias primas que son producidas por medio de la naturaleza, que en el cual pues nosotros los aprovechamos. Vamos con el proyecto de transformación. Al ejecutarse en este sentido, en este escenario de transformación, podemos formar una práctica para el cuidado y preservación de los recursos naturales, que ahorita vamos a proceder a explicar en el próximo punto después de este, equilibrando el planeta, porque pues como sabemos pues está muy contaminado. Para equilibrar entonces se puede tomar equilibraciones como por ejemplo el reciclaje. No botemos las basuras o así en el piso, sino botarla en un contenedor adecuado, que para eso se encuentra dividido en su debido color gris, verde, rojo. También otras cosas que podemos tener es la plantación de árboles porque pues en estos tiempos ha visto mucho incendio, entonces pues para poder enriquecer
algunos sectores o ambientes que han sido afectados por el mismo clima. Vamos ahora con el proyecto del medio ambiente. El proyecto de medio ambiente va orientado en un formato de práctica. Se puede decir que en un formato, algo reciclable. Reciclable puede decir como, por ejemplo, en unas botellas se pueden ir recogiendo bolsas, y eso es conocido como ladrillo ecológico, que con eso algunas personas, las personas que son de muy bajos recursos, en algunos casos reconstruyen sus casas con eso. Pues todo esto lo podemos elaborar a través del reciclaje y la conservación de nuestro medio ambiente, ya que pues como podemos ver nuestro medio ambiente ha sido muy afectado, la capa de ozono debido a incendios, huracanes, terremotos y todo lo que hemos vivido. Vamos ahora a enfocarnos en los proyectos industriales. Este tipo de proyecto, este tipo de sector, trata de pretender que en cualquier sector, a través de la elaboración de productos o servicios, o sea, a través de servicios como la luz, el agua, etcétera, podemos elaborar varios más. Como por ejemplo, en tiempos antiguos, en la siembra, pues o sea, la forma de industrialización de que tenía que hacer el caminito por donde tiene que ir agua, para que un caminito de agua como un río, para que las plantas mantuvieran sin regarse. Y la industrialización ha avanzado como para por debajo de la tierra hacer encajes y poder que por medio de prototipos inventados por el hombre, poder inventar regadores y muchos artefactos más, pudiendo rociar las plantas y quitando esos tipos. Ya que pues esto, la industrialización avanza cada día más, ya que se trata de los servicios y los productos. Vamos a enfocarnos ahora en los productos, se puede decir como por ejemplo en los champús, que es lo mismo, y pues muchos más. Vamos con el proyecto de servicio. El proyecto de servicio, a diferencia del proyecto productivo, creo que no está. A diferencia del proyecto productivo, en este caso hace una proporción que tiene intermaterias a un tercero. A esto nos está, la intermateria significa materias provenientes de otras, se podía tomar así, o que son internas a otra materia. Por ejemplo, el mercurio no se consigue directamente. El mercurio se consigue en el centro de las piedras, en algunos tipos de mercurios. Tú dices, a esto, disculpa, a esto nos vamos a proceder en este tipo. En el proyecto de banca o fianza, podemos gestionar en el campo de banca los inversionistas, ya que todo esto tiene que ver con la plata, o conocido como en algunos países de dólares, euros, etcétera. Ejemplo, puede considerarse como el aumento de beneficios para las personas necesitadas, que las personas que se necesitaban pueden tomar esto, el aumento fianza de este tipo de sector. Y pues aquí finalizaría mi exposición sobre los proyectos según su sector. Muchas gracias. Jonathan, gracias. Mire que Jonathan ahí nos contó cada sector en el que está presente esa clasificación y nos estaba dando su respectivo ejemplo, nos estaba contando absolutamente todo, qué función cumple esa clasificación, pues dependiendo del sector, ¿no?
Entonces, muy buena esa explicación, bastante importante. Seguiríamos con, ¿quién más hay por acá? Vamos a seguir con Karen. Karen nos puede contar la clasificación y según la orientación. Entonces, Karen podría contar esa parte. La escuchamos, Karen. Listo, Sebastián. Bueno, en cuanto al tipo de proyectos, según su orientación, encontramos los proyectos productivos, que son aquellos que son orientados a generar una ganancia mediante la producción de bienes y servicios. Es decir, un grupo de personas tratan de, mediante un proyecto, generar dinero mediante la ejecución de este mismo. Otro tipo que encontramos son los proyectos educativos, que son los que se focalizan en áreas educativas como lo pueden ser los colegios, las escuelas o universidades, con el fin de garantizar y mejorar el aprendizaje de la comunidad educativa, o sea, es decir, los estudiantes. Otro tipo que encontramos son los proyectos sociales, que se enfocan en una parte del mundo como en una región, país o localidad, el cual los beneficiarios van a ser las personas que habiten dicha zona. También encontramos los proyectos comunitarios, que son similares a los proyectos sociales, pero la única diferencia es que estos proyectos se realizan en una comunidad en particular y los beneficiarios son los que conviven en aquella comunidad. Y por último, los proyectos de investigación, que es aquel que se dispone a hallar una justificación a la necesidad investigada propuesta, es decir, el objeto de estudio. Karen, gracias. Yo les quiero comentar un poco acerca de la clasificación que viene, que tiene como nombre de la procedencia del capital, de dónde procede ese dinero para la ejecución, ya sea de una casa, de un convento, de lo que sea, absolutamente cualquier cosa, llamémoslo proyecto, de dónde sale ese dinero. Esta parte yo creo que es una de las más importantes, obvio, ya que pues, sin esto no se podría llevar absolutamente nada a cabo. Entonces, tengamos en cuenta que esta clasificación, estos proyectos, se dividen en tres partes que son las importantes. ¿Cuáles son las tres partes? Primero que nada, tenemos los proyectos públicos. Como el mismo nombre lo dice, es público, es esa parte que todo el mundo tiene acceso, es esa parte que todo el mundo tiene conocimientos, es esa parte que todo el mundo puede obtener, ya sea información, puede obtener títulos de cosas públicas que están abiertas pues, para cualquier persona. Entonces, cuando hablamos de proyectos públicos, ¿de qué no estamos hablando? Pues que simplemente se financian ¿con qué? Con el dinero del pueblo, con dineros públicos, con fondos públicos. ¿De dónde provienen estos fondos? Pues estos fondos simplemente provienen de las instituciones gubernamentales, que son los recursos públicos. ¿Listo? Entonces, también tenemos los proyectos privados. Cuando hablamos de estos proyectos privados, nos referimos a que estos aportes provienen única y exclusivamente de la iniciativa privada, no más. O también podemos también ahí añadir que podrían ser como las empresas, pero las empresas privadas, esas empresas que tienen un qué pena, se me fue el internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, se le sí, escucha. tranquilo. Voy, listo, qué pena. Ya conecté otra vez. Bueno, estaba diciendo ahí que en los proyectos privados solamente son
de donde provienen única y exclusivamente de las partes privadas. También podemos ahí añadir lo que son algunas empresas, pero esas empresas no tienen que tener ninguna alianza con el Estado o con otra empresa, no, simplemente son particulares y ya, esas se pueden incluir. Y también tenemos la última clasificacióncita, que son los proyectos mixtos. Cuando hablamos de de estos proyectos mixtos, son donde se combinan estas dos partes que fueron las dos primeras, que fueron los proyectos públicos y los proyectos privados. En esta combinación, las dos formas de financiación, que son, como vuelvo y le digo, la pública o la de entidades estatales o la privada. Entonces, existen esas tres clasificaciones que se refieren según la procedencia del capital, de donde sale el dinero para hacer realidad o hacer ejecución de muchos proyectos. Listo. Entonces, no sé quién más, alguien nos quiere compartir algo. Karen creo que nos quiere compartir algo más, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar, o si alguno de ustedes pues quiere compartir algo más, entonces ahí tienen para que compartan. Bueno, en cuanto a los ponentes y creadores de proyectos importantes, encontramos a Henry Lawrence Gann, también a Jules Henry Fayol Lemaitre y por último a Frederick Taylor. Estos son los representantes más importantes sobre los proyectos. Hey, pillen pues, entonces aquí Dayana también nos estaba comentando que ella quiere decir una clasificación, perdón, de esas, y pues vamos a asignarle la clasificación según el grado de dificultad. Entonces la escuchamos para que nos puedas explicar esa clasificación y pues si puede con ejemplos, listo. Entonces muchas gracias. Ya puede hablar Dayana. Gracias. Les voy a hablar sobre los proyectos según el grado de dificultad que entrañan su contacto de proyectos, que son los proyectos simples. Los proyectos simples son los proyectos que tienen tareas fáciles, ¿sí? O sea, no tienen mucha complicación, pueden hacer en un periodo corto de tiempo. Los proyectos complejos son lo contrario a los simples. Aquí las tareas son más complejas, más complicadas y también y también llevan una organización distinta a la de un proyecto simple. También lleva más tiempo que el del simple y así. Eso es todo lo que les voy a dar sobre la clasificación según el grado de dificultad. Listo, Dayana, muchas gracias. Para darle como finalidad a este conversatorio, a este compartimiento que hemos hecho de nuestro conocimiento, de nuestro poco conocimiento. Entonces, pues teniendo ya unas bases y algo más entendible acerca de lo que es el proyecto, pues queremos hacer como unas preguntitas así como al azar. Entonces, vamos a preguntarle a quién, o sea, a ver, tenemos aquí tres preguntitas. La primera es, ¿cómo haría realidad un proyecto? Esa es la primera pregunta. Entonces, vamos a preguntarle a Juliana. Juliana nos puede compartir cómo haría usted realidad un proyecto. Claro que sí, Sebastián. Pues para mí haría realidad un proyecto, primero teniendo en cuenta unos pasos, ¿no? El principal sería
cuál sería el proyecto el que voy a ejecutar. Como segunda medida, perdón, sería el bien y el servicio que voy a presentar a la sociedad con ese proyecto. Como tercera medida, la acción que voy a realizar para poder lograr ese proyecto a corto, medio o largo plazo. Y como última medida sería ejecutarlo como tal y ver, o sea, como la conclusión que me queda para mi vida el haber ejecutado ese proyecto. Listo, pues Juliana, muchas gracias. Bueno, para darle fin a esto, vamos a preguntarle a Dayana que nos quiere contestar la preguntita que dice así: ¿tienes un proyecto de vida? Si su respuesta es sí o no, ¿y cuál es? Entonces queremos que Dayana nos comparta como ese propósito o esa meta que tiene, ya sea corto, mediano o largo plazo, como sea. Entonces queremos escucharla. Listo, Dayana. Con esto daríamos fin a este conversatorio. Entonces vamos a escucharla. Pues, listo. Listo. Yo sí tengo un proyecto de vida. Mi proyecto de vida se basa en realizar o terminar mis estudios de bachillerato. También gestionar un ingreso a una universidad pública para poner en marcha mis estudios en medicina veterinaria y tal vez en un futuro más lejano obtener una empresa propia. Ese es mi proyecto de vida. Y Dayana, bien interesante. Entonces ya con esto haríamos como fin. El principio de esta reunión, yo doy como objetivo general que cada persona que tenga la posibilidad de escuchar esto vaya con unas bases mayores de las que entró apenas viendo esta grabación. Entonces, ojalá les haya servido de algo, ojalá les sirva de experiencia, ojalá lo pongan en práctica, ojalá lo tomen de medida, ojalá todo esto les cale bien y puedan comprender aún más. Obviamente no se pueden quedar con esto, buscar más, indagar más, leer mucho más de esto y pues finalmente se van a estudiar mucho mejor, se van a preparar mucho mejor para la realización o la ejecución de un proyecto que tengan. Yo sé que cada persona tenemos un proyecto de vida, entonces tratar de llevarlo a cabo, seguir estos pasos que le acabamos de dar y nada, seguir las recomendaciones y leer bastante. Listo, por esto haríamos fin y ya. Muchas gracias.